Buenas tardes, jóvenes del primer grado de secundaria de la institución educativa Divino Maestro. Los docentes del área de ciencia y tecnología hemos preparado el siguiente tema, indagando sobre el reino monera. Seguramente has escuchado hablar de las bacterias. ¿Son benéficas o perjudiciales? ¿A qué reino pertenecen? ¿Por qué? Vemos eh, los dibujos que se encuentran ahí y podemos encontrar efectos positivos como efectos negativos en las bacterias. Negativos podemos mencionar enfermedades en el ser humano, en los animales, en las plantas. Positivos ayudan a limpiar el planeta. Algunos se emplean como controles biológicos, fertilizan los suelos. Algunas producen medicamentos, etcétera, etcétera. ¿A qué reino pertenecen? Eso lo vamos a ver hoy día. El reino monera. En el reino monera sus representantes son organismos unicelulares y algunos coloniales, que son pocos realmente. Presentan célula procariota, todo el reino monera. ¿Qué significa esto? Que no presentan un núcleo definido, por lo tanto su material genético se encuentra flotando en el citoplasma. Su material genético está formado por ADN, libre de proteínas, eso le llamamos ADN desnudo, que está flotando en el citoplasma. Como únicos organoides en el citoplasma tenemos a los ribosomas, que en el caso de los representantes del reino monera se pueden unir y forman una cadena de ribosomas que se llaman polisomas o polirribosomas. Su nutrición del reino monera puede ser autótrofa o heterótrofa dependiendo del ser vivo que esté en este reino. Y los encontramos en diferentes ambientes en el planeta. Hay una pequeña tabla de resumen donde vemos las características del reino monera. Su tipo de células procariotas, su ADN circular, su número de células normalmente son unicelulares, su nutrición puede ser autótrofos o heterótrofos, la energía que utilizan para poder vivir puede ser energía química de los alimentos o de la materia inorgánica o lumínica en el caso que hace fotosíntesis. Su reproducción es asexual, no tienen tejidos diferenciados, pared celular, la mayoría de ellos la tiene, y movilidad, algunas se pueden mover y otras no se mueven. Clases en el reino monera. En el reino monera, según Whittaker, en 1969, es el que propone la clasificación de los seres vivos en 5 reinos. El reino monera, el reino protista, el reino fungi, el reino plantae y animalia. En la actualidad tenemos 6 reinos. ¿Por qué 6 reinos? Porque el reino monera en la actualidad se divide en 2 reinos. Uno se llama el reino Eubacteria y el otro se denomina el reino Archaea. En el reino Eubacteria tenemos a las bacterias convencionales y a las cianobacterias. Y en el reino Archaea tenemos a las que se denominan como arqueobacterias. Entonces, es mejor emplear la terminología actual de 6 reinos, ¿no? Y el reino monera lo desprendemos en 2 nuevos reinos. Veamos algunas características de este reino Eubacteria y del reino Archaea. Las células de ambos reinos son procariotas, hasta ahí se parecen. Su número de células normalmente son unicelulares. Nivel de organización solamente llegan hasta célula. Su nutrición puede ser autótrofos o heterótrofos, dependiendo de la especie, con digestión externa. Hasta ahí se parecen las dos. Otras características, y acá podemos encontrar la diferenciación. ¿Son microscópicos? Los dos son microscópicos. En el caso de las eubacterias viven en todos los ambientes. Y en el caso de las arqueobacterias o Archaea, viven en ambientes extremos. Esta es la principal diferencia. El reino Eubacteria. A este reino pertenecen las bacterias que conocemos y las cianobacterias. Normalmente viven aisladas, son unicelulares la mayoría de ellos, pero en ocasiones algunas se agrupan en colonias, donde cada individuo o cada célula conserva su independencia. Se cree que los primeros organismos que habitaron la Tierra hace más de 3.500 millones de años fueron justamente el reino Eubacteria, ¿no? Las bacterias, según su forma, se pueden clasificar en cocos, son esféricos, en bacilos, como pequeños puchitos de cigarro,
Eh, Algunos son vibrios, que tienen una forma así como de una coma. Y otros son espirilos, que son como enrolladitos. Estructura de las bacterias. Las bacterias poseen una estructura muy sencilla. Recuerden que no tienen un núcleo verdadero como las eucariotas y no tienen muchos organelos en la célula. Una célula bacteriana está formada por las siguientes partes. Veamos primero las partes que no le faltan a toda célula, ¿ya? Comenzamos con la membrana celular. Es parecida a la célula eucariota, regula la entrada y salida de sustancias. La misma función que una célula eucariota. En el caso del citoplasma, ocupa el interior de la célula. En él se fabrican las sustancias necesarias para que las bacterias puedan realizar sus funciones vitales. Parecido también a la célula eucariota. Material genético. Está disperso en el citoplasma, controla y regula el funcionamiento de la célula. Al contrario de las células eucariotas, no está rodeado por una membrana llamada la carioteca. Entonces acá hay una gran diferencia con la célula eucariota. ¿Qué otras estructuras podemos encontrar en las bacterias? Flagelo. El flagelo es una prolongación filamentosa, lo que vemos acá, que está presente en determinadas bacterias. ¿Para qué las bacterias emplean los flagelos? Para desplazarse. Hay bacterias que pueden tener un flagelo o más de un flagelo, como hay bacterias que a veces no tienen ningún flagelo. La pared celular bacteriana, ¿no? La que está a continuación de la membrana celular. Es una envoltura rígida que rodea la membrana celular. Su función es dar forma a las bacterias y protegerlas. ¿Qué significa esto de acá? Que al igual que las plantas, las bacterias tienen pared celular, pero su pared celular, la composición química es diferente. En las plantas era celulosa, y en el caso de las bacterias, la sustancia más abundante se llama peptidoglucano. Cápsula bacteriana es una estructura que rodea la pared celular. No todas las bacterias la tienen también. ¿Para qué les sirve a las bacterias que lo tienen? De protección y aislamiento para determinadas bacterias que causan enfermedades. ¿Qué significa? Si una bacteria está en el cuerpo de un ser humano o de un ser vivo y tiene cápsula, esta cápsula le sirve para protegerse de las células de defensa que tiene esa persona o animal. Entonces, puede producir enfermedades. Nutrición de las bacterias. La gran mayoría de las bacterias son heterótrofas, ¿no? Tienen que buscar su alimento en la materia orgánica. ¿Ya? Se alimentan de sustancias orgánicas procedentes de otros seres vivos, ya sea porque el ser vivo está con vida o ha fallecido. Según el modo de vida, estas se pueden clasificar de la siguiente manera, ¿ya? Las que son bacterias heterótrofas. Algunas de ellas son parásitas. ¿Qué significa esto? Que obtienen el alimento de otros seres vivos a los que van perjudicando. ¿Por qué? Porque en los seres vivos les producen enfermedades. En el caso del ser humano tenemos la bacteria que produce la tuberculosis, que está acá, este rojito, se llama el Mycobacterium tuberculosis. O el cólera, que es una enfermedad diarreica producida por el Vibrio cholerae. Otras bacterias pueden ser saprófitas. ¿Por qué saprófitas? Porque viven sobre la materia orgánica muerta o que está en descomposición. Son bacterias descomponedoras. Es decir, van a transformar las sustancias orgánicas del suelo en sustancias inorgánicas, ¿ya? Para que las plantas la puedan utilizar más adelante. Otras bacterias saprófitas tienen interés industrial. Por ejemplo, las bacterias que producen yogur utilizan la leche y justamente de ahí producen el yogur, ¿no? Las bacterias que hacen que sirven para fabricar el queso también, ¿no es cierto?, están dentro de este tipo. Otras bacterias que son heterótrofas se llaman los simbiontes. ¿Por qué? Porque viven asociadas a otro individuo con un beneficio mutuo. ¿Qué significa? Esas bacterias en el individuo que se encuentran le favorecen al individuo y esas bacterias también se favorecen. Por ejemplo, tenemos a las bacterias que se encuentran en nuestro aparato digestivo, ¿no? No solamente del hombre, sino de muchos mamíferos. ¿Por qué? Porque ayudan a la digestión o protegen el intestino frente a bacterias patógenas. Y estas bacterias también se benefician porque los alimentos que están ahí, ¿no es cierto?, les sirven de nutrientes para ellas. Acá tenemos una foto, un ejemplo de una leguminosa, por ejemplo el frijol, que tiene acá como unos pequeños círculos o esferitas. Esas son una bacteria que se llama el Rhizobacterium. Esa bacteria lo que hace en el suelo es fijar nitrógeno para que la planta pueda producir sus proteínas. Y esas proteínas le van a servir de alimento también a la bacteria. O sea, las dos se están beneficiando, tanto la bacteria como la planta. Ah, entonces son simbiontes.
Hay otras bacterias que no son heterótrofas, sino son autótrofas. ¿Qué significa? Que pueden elaborar su propio alimento, ¿no? O sea, elaboran sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas. Dentro de esas bacterias tenemos a las cianobacterias. Algunos lo conocen como algas verde azules o cianofisias, o cianofitas también, ¿ya? Son un grupo de bacterias que tienen un pigmento parecido a la clorofila, con el que realizan la fotosíntesis. Acá tenemos grupos de cianofitas, miren, ven, ¿no? Cada uno de estos es una bacteria. Acá están formando una colonia. Estas bacterias hacen fotosíntesis, por lo tanto producen oxígeno. Reproducción de las bacterias. Las bacterias se reproducen normalmente por bipartición o fisión binaria. ¿Qué significa? Que una célula, ¿no? Una célula va creciendo y se va dividiendo en dos nuevas células, ¿ya? Este proceso es muy rápido y en pocas horas una bacteria puede originar miles de bacterias, idénticas a la bacteria inicial. Relación de las bacterias. Las bacterias se relacionan con el medio en que viven, ¿no? De diferentes maneras. Por ejemplo, son capaces de captar las variaciones en el ambiente y responder a ellas. Un ejemplo, cuando las condiciones del medio no les son favorables, determinadas bacterias se rodean de una gruesa pared y forman las esporas, que son mecanismos de resistencia. De esta manera pueden soportar temperaturas elevadas, periodos de sequía, heladas, etc. Acá tenemos una bacteria, miren, y en su interior está formando una espora, como para protegerse de las condiciones adversas en el ambiente. Y si las condiciones del ambiente vuelven a su normalidad, entonces la bacteria vuelve a formar una célula normal y vuelve a dividirse. Cuando las condiciones del medio mejoran, se desarrolla una nueva bacteria a partir de esa espora. Veamos el reino Archaea. Ahí tenemos a las arqueas o conocidas como arqueobacterias, que son microorganismos unicelulares cuyas diferencias a nivel molecular con las bacterias que hemos estado estudiando son fundamentales, ¿ya? O sea, a nivel molecular estamos hablando a nivel de su ADN. Por lo que se las clasifica en grupos distintos. Entonces, porque tienen diferencias características diferentes desde el punto de vista genético, entonces se ha creado este nuevo reino que es el reino Archaea. Estas arqueobacterias, como característica también es que viven en ambientes no tan propicios para las bacterias convencionales. Algunos viven en lugares donde hay mucha sal, donde las temperaturas son elevadas o donde el líquido es muy ácido. Características de las arqueobacterias o arqueas. Son organismos unicelulares muy primitivos, con una membrana plasmática y estructura de ADN muy particular, distinta a la que tiene cualquier otro organismo. De ahí que se haya formado este nuevo reino. Son procariotas de 3.500 millones de años de antigüedad, ¿no? Por lo tanto, son de las bacterias más antiguas que existen, ¿no? O de los seres vivos más antiguos en el planeta, cuyas características bioquímicas y genéticas difieren notablemente de las bacterias convencionales y tienen algunas similitudes con las células eucariotas en términos de componentes de la membrana celular se refiere. Muchas de ellas viven en condiciones extremas, por ejemplo, aguas termales a temperaturas superiores a los 100 grados Celsius, ¿no? Se llaman arqueas termofílicas. Otras viven en aguas hipersalinas, arqueas halofílicas. Otras viven en ambientes anaeróbicos o sin oxígenos. Esas son las arqueas metanogénicas que producen metano, por lo que reciben el nombre de seres extremófilos, es decir, son organismos que gustan de condiciones extremas. Las arqueobacterias son seres vivos autótrofas. El proceso que realizan para obtener energía es más primitivo que la fotosíntesis. No generan oxígeno, recordemos. Nuevas investigaciones muestran que son abundantes también en el plancton del mar abierto. Ahí tenemos algunas arqueobacterias, ¿no? Algunas tienen forma de coco, como coco lobulado en 2 lóbulos, otros como bacilos, otras medias cuadradas. Actividad a realizar. Observa el siguiente video titulado Tinción para la observación de las bacterias del yogur en la siguiente dirección electrónica de YouTube. Y responde y realiza lo siguiente. Plantea una pregunta, formula una hipótesis y elabora un párrafo que argumente tu conclusión. En el caso que no cuentes con internet, responde a esas preguntas que hemos planteado teniendo las siguientes imágenes, la que se encuentra acá, como resultado de experimento. En este experimento se obtuvo una pequeña muestra de yogur natural a la que se llevó a colorear y se observó en el microscopio. Y acá están las bacterias que estás observando. Entonces, esa es la actividad que deben de realizar. Muchas gracias. Hasta otra nueva oportunidad.